sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Para leer los versículos 12 y 13. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice esta porción de la palabra que hemos estado usando como trampolín. Sí, es difícil reconocer eso. No hemos estado exponiendo el pasaje, pronto lo haremos, pero lo hemos estado usando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar. Oh Padre, nosotros venimos una vez más a ti por medio de la oración. Te hemos cantado y te reconocemos como el Dios soberano que reina sobre toda tu creación, como el Rey de reyes y Señor de señores, gobernando sobre todo tu iglesia y todos los reyes de la tierra. Es con eso en mente que venimos a exponer tu palabra ante tu pueblo. Te pedimos que, oh Señor, tú la implantes en nuestros corazones. Y tú nos permitas no solo el poder entenderlo, sino también el aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Con este sermón concluimos nuestra serie que iniciamos unos domingos atrás acerca de las responsabilidades que tienen los pastores para con la iglesia, así como las responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia para con sus pastores. Y en este punto es importante señalar que no ha sido nuestra intención cubrir cada responsabilidad que tienen los pastores en su oficio como pastor, ni todas las responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia como miembros de la iglesia. Los pastores poseen muchas responsabilidades que no fueron mencionadas en esta serie. Por ejemplo, la responsabilidad de proclamar el evangelio a los perdidos o la de involucrarse en todo aquello que promueva el avance de la expansión del reino de Dios. Nos hemos enfocado directamente en aquellas responsabilidades que tienen los pastores para con los miembros de la iglesia. De igual modo, estamos enfocando las responsabilidades que tienen los miembros para con sus pastores. Los miembros de la iglesia tienen muchas otras responsabilidades como parte de una iglesia local. Es la responsabilidad de cada miembro en particular poner sus dones en operación, edificarse los unos a los otros, amonestarse. Son responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia y no hemos hablado de ellas y no lo haremos. Lo que estamos cubriendo son las responsabilidades que los miembros de la iglesia tienen para con sus pastores. Hasta ahora hemos visto 4 deberes que tienen o 4 responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia para con sus pastores. Los creyentes deben reconocer y tener en alta estima el ministerio pastoral. Segundo, los miembros de la iglesia deben someterse a la autoridad de los pastores. Tercero, los miembros deben velar por la reputación de sus pastores. En cuarto lugar, los miembros deben sostener económicamente a sus pastores. Y en la mañana de hoy consideraremos una de las responsabilidades más importantes que los miembros deben cumplir con sus pastores. A saber, deben orar
por ellos. Deben ser diligentes en la oración al presentar a sus pastores ante el trono de gracia. Y quiero dar crédito al pastor Suel Michelén. Toda la serie que he estado exponiendo he seguido muy de cerca, una serie que él predicó en el año 2005, no la van a encontrar en internet, sobre este tema, y he estado usando mucho ese material. Así que, ¿cuál es la quinta responsabilidad que tienen los miembros para con sus pastores? El deber de orar diligente e intensamente por sus pastores. Veamos en primer lugar el lugar que ocupa la oración en la vida cristiana. Antes de motivarle a orar por sus pastores o por su pastor, yo le quiero enseñar acerca del lugar tan importante que ocupa la oración en la vida cristiana. Mis amados hermanos, a pesar de que la oración es una de las actividades más comunes de los verdaderos hijos de Dios, lo cierto es que la oración encierra una paradoja. Por un lado, la Biblia contiene un sinnúmero de textos que no solo nos estimulan a orar, sino que demandan que como creyentes oremos. Los cristianos deben orar. La oración es parte primordial de la vida cristiana. Pero por otro lado, la Escritura también nos enseña que nuestro Dios es omnisciente. Todo cuanto ocurre en este mundo es del conocimiento de Dios. Nada acontece bajo este universo que escape del conocimiento de Dios. Y no solo Dios sabe todo cuanto ocurre, sino que Él gobierna sobre todo lo que pasa. Él es soberano. La Biblia enseña claramente que el ser ciego, el ver, estar enfermo, el sano, un terremoto, todo cuanto ocurre, no solo está bajo el control de Dios, sino que ha sido decretado por Dios. Yo no tengo que probar mucho eso, porque hace poco se enseñó en la clase de escuela dominical ese punto. Él no solo conoce todas las cosas de antemano, sino que soberanamente ha decretado que ocurra. Dice Mateo 10:29, que ni siquiera cae un pajarito a tierra, sino que eso venga de la mano de Dios. Hermanos míos, ¿qué es más intrascendente? Los defensores de los pajaritos a lo mejor me querrán linchar, pero la verdad es que no pasa nada en la historia de la humanidad con que caiga un pajarito. No cambiaremos de presidente por eso. No se morirán millones de personas. Sin embargo, dice Mateo 10:29 que Dios está detrás de que caiga un pajarito a tierra. Si eso es así, debe surgir o puede surgir una pregunta. ¿Qué sentido tiene entonces que oremos? ¿Dios sabe todo cuanto me acontece? ¿Él sabe todos mis problemas? ¿Él sabe todo cuanto pasa en este país? ¿Él lo sabe todo? Entonces, ¿para qué orar? ¿Hace alguna diferencia que ore yo a Dios o no? Algunos pretenden solucionar este problema diciendo que la oración opera un cambio en la persona que ora. Por ejemplo, al orar, yo concentro mis pensamientos en una cosa o en esa cosa por la que estoy orando. Mi actitud hacia eso cambia y entonces cosas pasan. Por ejemplo, estoy orando porque me vaya bien en el trabajo. Eso produce en mí un cambio de actitud, refuerza mi determinación, me vuelvo más responsable y esforzado y eso hace que yo trabaje mejor. De ese modo, dicen algunos, es que la oración funciona como una especie de muleta psicológica. Pero mis hermanos amados, eso no es lo que la Biblia enseña en cuanto a la oración. Cosas ocurren cuando el creyente ora. Sus oraciones, al ser respondidas por Dios, hacen una diferencia.
Ciertamente, mi amado hermano, y ustedes lo verán a lo largo de mi sermón que estaré enfatizando en esto, ciertamente nuestro Dios es soberano, pero su soberanía no elimina en ningún sentido nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos como creyentes de orar. Y la oración no es presentada en la Escritura como un placebo espiritual. ¿Entienden el término placebo? Ese tipo de medicina que no cura. Mi papá es una persona muy asmática. Y él recuerda en una ocasión que estaba en el hospital, él fue a ponerse una inyección, no sé qué inyección se podrá poner, hidrocortisona, por ejemplo. Él fue al hospital porque estaba mal, y de pronto él ve a un hombre que estaba grave. Él estaba... yo no sé si eso es lo que van a hacer, lo que voy a explicar es una buena práctica médica. Estoy hablando de lo que se hizo en Cuba. Ese hombre estaba sumamente agitado, tal parecía que pronto iba a colapsar. Lo llegaron, vinieron, le pusieron algo en vena y a los 2 minutos ese hombre estaba respirando maravillosamente. Se fue antes que mi papá, le quitaron todo y se fue. Y mi papá le dice a la enfermera, wow, ese hombre sí que estaba mal. Y la enfermera le dice, ¿sabes lo que le inyectamos? Agua. Ese hombre viene todos los días que parece que se va a morir. Y no está, debe ser algo en la cabeza, porque enfermo no está. Algunos quieren ver la oración como algo así, como un placebo espiritual. Miren, mis amados hermanos, la manera en que Pablo veía el asunto. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Y miren cómo Pablo manejaba tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Efesios capítulo 1. Yo no sé qué dije, si dije otra cita. Es Efesios capítulo 1. Miren lo que dice a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su buena voluntad. Nos predestinó para que seamos hijos suyos, ¿de acuerdo a qué? ¿Qué lo llevó a hacer eso? El puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La enseñanza del apóstol Pablo con respecto a la soberanía de Dios es muy clara y contundente. Sin embargo, noten lo que ahora dice Pablo en los versículos 15 y 16. Por esta causa oro. Pablo no razonaba diciendo, bueno, Dios escogió soberanamente a los efesios o a la iglesia de Éfeso para vertir sobre ellos un sinnúmero de bendiciones espirituales en los que está la predestinación, la elección, cuando se tiene un niño, ay, se me fue la palabra. La adopción, gracias. La adopción, la redención. ¿Qué caso tiene entonces yo que ore? Él los bendecirá con mis oraciones o sin mis oraciones, porque ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo no pensó así. Pablo no pensaba de ese modo. Él más bien dice, Dios escogió a estos
creyentes para bendecirle. Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuesen sus hijos, y amparado en esa realidad, yo oro por ellos. Mis amados hermanos, la Biblia coloca la soberanía de Dios y la responsabilidad humana actuando juntas mano a mano. Y aunque eso va a manifestar una tensión aparente a nuestros ojos, debemos creerlas ambas y deben ser defendidas ambas. La soberanía de Dios no se enseña en la Escritura de tal manera que anule o disminuya en algún sentido la responsabilidad del hombre, ni tampoco lo contrario. ¿Saben lo que hacemos los teólogos a veces? Vemos una enseñanza aquí y vemos una aparente contradicción aquí. Esta no me gustó y creo esta. Y eso no es legítimo ni está bien. Debemos creer lo que enseña la Escritura. Los hombres creen, eligen, desobedecen, responden y todo lo hacen responsablemente y sus acciones tienen consecuencia. Pero eso tampoco anula la soberanía de Dios en cada aspecto de la vida y de este universo. Sin entrar de lleno en este misterio, sí hay algo que quisiera decir al respecto, porque mis amados hermanos, estoy convencido de que uno de los ardides de Satanás para hacer que los creyentes no oren es hacerles pensar que su oración no hará ninguna diferencia. Tratar de desentrañar completamente este misterio de la soberanía de Dios actuando sobre los hombres responsables, mi amado hermano, es entrar en un terreno que escapa por completo a nuestra capacidad como seres humanos. Hay una paradoja envuelta en este asunto, para cuya solución necesitamos información y una capacidad que solo vamos a poseer tal vez del lado allá de la eternidad. ¿Qué cosa es una paradoja? Bueno, es una aparente contradicción que se puede solucionar cuando tenemos información suficiente para resolverla. Así que vamos a ver de dónde sacamos esa información, obviamente de la Biblia. ¿Cómo es presentado Dios en la Escritura? Bueno, como decíamos hace un momento, Dios es presentado como soberano, pero no es solo presentado como soberano. Él también es presentado en la Escritura como un Dios que es personal, que interactúa con los hombres como seres que poseen responsabilidad moral. Dios, nuestro Dios, es trascendente y es personal. Es trascendente porque existe más allá del tiempo y el espacio. Y desde allí Él gobierna como soberano sobre toda su creación. Pero Él es personal. Él tiene un trato particular con los suyos, un trato personal. El Dios que se revela en la Escritura es un ser personal que sostiene con los hombres una relación personal. Cuando decimos que Dios es un Dios personal, nos referimos al hecho de que Él posee los atributos de la personalidad: inteligencia, voluntad, autodeterminación, afectos. Él es soberano, trascendente, omnipotente, pero su trato con los suyos siempre es personal, íntimo y cercano. Cuando nosotros le hablamos a Él, Él escucha y Él responde la oración de los suyos. Su soberanía no anula la necesidad que tú y yo tenemos de orar, sino más bien nos sirve como un estímulo para que oremos. Mi amado hermano, ¿qué caso tendría orarle a un Dios que no es soberano? Que no puede gobernar el mundo que ha creado. ¿Cómo podría ese hombre
¿cómo podría ese Dios responder a nuestro clamor si hay cosas que están fuera de su control? Los creyentes oran a Dios porque confían que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Ellos saben que Dios está atento a su clamor, al clamor de su pueblo, y en un sentido real, Él se agrada en responder ese clamor. Mira lo que dice el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mis amados hermanos, nuestro Dios es tanto trascendente como personal. Cuando los justos claman a Él, Él escucha y de ese modo son librados. Dice el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amados hermanos, porque nuestro Dios oye, escucha la oración y responde. Es que cosas pasan y que Dios obra en nuestro alrededor, en su soberanía y en su poder, debe traer tranquilidad a nuestro corazón. Un ejemplo clásico de esto que estamos diciendo está en Éxodo 32. Los hijos de Israel habían pecado grandemente contra Dios, creando ese becerro de oro. Moisés se tardaba allá en el monte Sinaí. Y le dice Dios en los versículos 9 a 10 de Éxodo 32. Tú ves ese pueblo porque Moisés oye la algarabía. Y él dice, yo oigo como sonido de batalla. No, sonido de batalla no. Ese es sonido de fiesta. Y Dios le revela lo que estaba pasando. ¿Y saben lo que dice Dios? Dios le dice, déjame. ¿Cómo? Le dice, déjame que descienda y destruya ese pueblo y haré de ti un nuevo pueblo. ¿Cómo el Dios del cielo, el soberano del universo, viene y le dice a un pobre mortal, déjame? ¿Saben por qué usa ese lenguaje? Porque nuestro Dios es personal. Él no tiene vergüenza de sentarse con nosotros y hablar como un amigo. ¿Qué cosa de que Dios diga de un hombre como Abraham, fue amigo de Dios? Porque Dios es personal. Ahora, en esta historia de Éxodo 32, vemos a Moisés haciendo algo. Moisés empieza a hablar con Dios y le empieza a decir, tú no debes destruir a este pueblo. ¿Basado en qué? En una promesa que Dios le hizo en su pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés sabía que Dios no podría hacer eso, porque Él es santo, Él no se contradice, Él lo que promete lo hace. Y Él pudo haber dicho, bueno, si Dios sabe, si Dios hizo una promesa, ¿para qué le voy a molestar orando? Él no va a destruir a ese pueblo. Él no hizo eso. Él vino, y si lo podemos ver a partir del versículo 14, y Él intercedió por ese pueblo. Señor Jehová, ese es Moisés, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, solo tú puedes hacerlo. ¿Y sabe lo que dice el texto al final? Que Dios se arrepintió de juzgar a Israel de esa manera. ¡Wow! ¿Qué clase de Dios tú y yo tenemos? Siendo soberano, Él creado todas las cosas. Él es dueño de todo cuanto existe. Tú y yo somos de Él. No importa que no quieras reconocerlo, tú eres de Dios. Él hace contigo cuanto desee y se acerca a los suyos y tiene una relación personal con ellos. Queridos hermanos, Dios espera que su pueblo ore,
que sus hijos intercedan delante de Él. Esas intercesiones forman parte del plan soberano. Ese es el medio que Dios ha designado o diseñado para hacer que las cosas ocurran. Es por eso que Santiago en su carta dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando el creyente ora, su clamor penetra en el mismo corazón de Dios, porque Él ha decretado obrar en el contexto de las oraciones de su pueblo. Él ha decretado lo que va a pasar, la manera en que va a pasar y los medios a través de los cuales pasarán. Y la oración es uno de esos medios que Dios utiliza para responder, cuando responde y obrar. Miren lo que dice Donald Carson. Vale la pena orar a un Dios soberano, porque Él es libre y puede obrar como desee. Vale la pena orar a un Dios personal, porque escucha y responde y actúa a favor de su pueblo, no de acuerdo a la ciega rigidez del destino inexorable. Vale la pena orar a un Dios soberano, porque Él puede hacer lo que Él desea. Nada impedirá que su mano obre. Él hace cuanto desea en el ejército de los cielos, entre los habitantes de la tierra, de tal manera que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Pero qué bueno es que nuestro Dios es personal y Él tiene una relación con nosotros. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es personal. Él en su soberanía ha decretado que las cosas pasen cuando su pueblo ora. Para ponerlo de una manera más sencilla, cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta las causas secundarias que deben suceder para que eso ocurra. Eso fue lo que estudiamos en la confesión. Él no anula las causas secundarias, más bien, dice la confesión, las establece. Todo lo que pasa en el mundo tiene una causa y tanto el hecho como la causa forman parte del decreto de Dios. Así que cuando Él decreta que va a pasar una cosa a través de una causa secundaria, para que eso ocurra, la causa secundaria tiene que actuar. Como dice Piper, si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Él ha decretado lo que ha de ocurrir y las causas secundarias. Claro, mi hermano, cuando Él decreta tanto lo que va a ocurrir como las causas secundarias, podemos tener seguro que eso va a pasar. Yo quiero que me entiendan bien. Lo que estoy diciendo es que Dios obra con medios, contra los medios y sin medios. Pero cuando Él determina obrar por los medios, esos medios deben ser usados. Del mismo modo, Dios decretó que su obra fuera hecho en el contexto de las oraciones de su pueblo. Santiago es en ese sentido que nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que viene y toman el texto y dice, es que yo tengo a Dios atado de manos. Lo que yo le pida, eso hará. No, el texto no dice eso. Cuando vemos el texto, lo que está hablando es precisamente de que Dios se agrada en usar las oraciones como causas secundarias para cumplir sus propósitos. A pesar del pecado, Él determina, del pecado del hombre, Él determina oír las oraciones de los suyos y responderlas.
Cuando nosotros vemos el texto o cuando nosotros vemos la oración desde esta perspectiva, nosotros quitaremos todo ese misticismo evangélico que vemos con respecto a la oración, dándole honor y gloria a un medio y no al dador del medio. Y tú ves frases hermosas. La oración cambia las cosas. No suena bonito, no lo pongas en Facebook, eso es una herejía. Es Dios el que cambia las cosas. Nosotros oramos a Él, Él se agrada en oír y Él responde la oración y Él actúa. Así que es Dios el que siempre cambia las cosas y por eso es que le oramos a Él. Ahora yo espero haber probado el punto que la oración es un asunto importante en la vida cristiana. Si Dios ha decretado cuánto ocurre y los medios, y uno de esos medios es la oración, ya se establece de facto que la oración es algo importante en la vida del creyente. Si eso es así, mis amados hermanos, es sumamente importante que los miembros de una iglesia oren diligentemente por su pastor, en este caso, o por sus pastores, si tiene más de uno. Miren cómo ve el asunto Pablo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 30. Y yo sé que hoy me di gusto, hablé teología aquí, caballero. Hoy sí, perdón. Ahora vamos a ser más prácticos, vamos a aterrizar el avión. Romanos 15:30. Mira lo que le dice Pablo a esta iglesia en Roma. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, ¿cómo ustedes me pueden ayudar a mí? De hecho, la palabra griega synagonixomai debería ser traducida mejor. Yo quiero que me ayuden luchando conmigo. Es una traducción más literal. ¿Cómo ustedes pueden luchar conmigo en el Evangelio? Oren por mí. Efesios 6, no lo tienen que buscar ahora. Efesios 6, 18 al 20. Oigan estos versículos escritos también por el apóstol Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Primera a los Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Segunda a los Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, no debemos olvidar que este era un hombre en que probablemente estaban todos los dones espirituales. Este fue el hombre escogido soberanamente por Dios para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento.
Era un hombre sumamente intelectual, con capacidades sumamente extraordinarias. Él era un gigante espiritual e intelectual. Y él estaba rogándole a las iglesias, oren por mí. Él le suplicaba a las iglesias que no dejaran de orar por él. Pablo estaba consciente de la necesidad que él tenía de la asistencia de Dios en su ministerio y por eso pedía las oraciones de su gente. Ahora, ustedes saben que no tienen un Pablo entre ustedes, ni siquiera un Timoteo. No sé qué nombre de la Escritura escoger. Si Pablo necesitaba de la oración de su gente, yo lo necesito 1000 veces más. Queridos hermanos, no dejen de orar por su pastor. Él necesita de vuestras oraciones más que de cualquier otra cosa. Y por varias razones. Primero, por la naturaleza del trabajo que a él se le ha encomendado. Como bien señala Garner Spring, oigan esto es lo que tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Explicar las doctrinas y hacer cumplir los deberes cristianos genuinos. Defender la verdad contra todas las sutilezas y versatilidad del error. Sostener dentro de su propia mente el sentido de la presencia de Dios y de aquellas sanciones morales reveladas en su palabra. Experimentar esa profunda y tierna impresión de las cosas eternas que no se ven y que son necesarias para darle gran seriedad a su predicación. Así como también esa vida consistente y orientada que son necesarias para dar poder a su predicación. Hacer esto de una manera que les permita adaptarse a sí mismos a los diferentes tiempos, lugares, ocasiones y caracteres y sin descorazonarse por las dificultades o ser vencidos por los enemigos y sin cansarse del yugo que ellos han tomado para sí, no es un trabajo ordinario. Hacer esa cosa no es un trabajo ordinario. Mis amados hermanos, la naturaleza del ministerio pastoral sobrepasa por mucho la capacidad que tenga el mejor de los cristianos. O sea, a veces ven a uno, yo no soy la gran cosa, bueno, déjame no decirle, falta falsa humildad. A veces me dicen, tú pudieras hablar de la palabra así, ahora sí, tú toma, a ti te es fácil. No, nunca es fácil. Nunca es fácil. Eso tiene una responsabilidad. Pararse con una Biblia, se lo digo a los hermanos, pararse ante creyentes o no creyentes con una Biblia en la mano y hablar de lo que eso significa y aplicarlo a la vida, nunca es fácil. No deberías hacerlo a menos que estés conscientemente preparado del asunto. Sería mejor que dijeras, no vine preparado. Pero ¿qué cosa? ¿No quieres ayudar? Piensa lo que te venga en gana. Mi corazón delante de Dios es lo que me preocupa. Por eso dice Santiago que es mejor que muchos de nosotros no se hagan maestros, porque recibirán mayor condenación. Ahora, las capacidades del mejor de los hombres están muy por debajo de lo que el ministerio exige. Los hombres que están en el ministerio en YouTube se ven maravillosamente bien. Y uno ve fulano y mengano y que bien predican. Son hombres frágiles. Nosotros tenemos un tesoro, el evangelio, en vasos de barro, dice Pablo en 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Tú viste cómo Pablo habló de los ministros? Un vaso de barro. Ni siquiera una tacita de porcelana. Y con todo se rompen fácil, ¿verdad?
pero ni siquiera usó algo más fino. Somos un vaso de barro. En eso está el Evangelio. Déjeme citar una vez más a Gardner Spring. ¿Quiénes y qué son los ministros del Evangelio? Frágiles hombres falibles y pecadores expuestos a todo tipo de tentación, que aún en el mismo puesto de observación que ocupan, son los blancos más fáciles de los fieros dardos del enemigo. Es precisamente en esa posición alta para ver al pueblo de Dios donde son más frágiles. Ellos están más a la vista. Y el enemigo de las almas sabe que haría mucho daño a la obra de Dios si puede hacer caer a uno de esos siervos. Y por eso los ataca más feamente. Sigue diciendo Gardner Spring. Y si falla en destruirlos, astutamente procurará neutralizar su influencia, apagando el fervor de su piedad, adormeciéndolos en negligencia y haciendo todo lo que esté en su poder para hacer que su obra se convierta en una carga pesada. Cuán peligrosa es entonces la condición de aquel ministro cuyo corazón no es alentado, cuyas manos no son fortalecidas, y el cual no es sostenido con las oraciones de su gente. Mis amados hermanos, si hay un lugar donde los hombres corren peligro, es en el ministerio cristiano. Si hay alguien que necesita de la intercesión amante del pueblo de Dios, son esos hombres que han sido colocados en la primera fila de batalla para hacerle frente al enemigo de las almas. No sé si han visto esas películas de cómo se hacía la guerra antes. Para mí, esa guerra se ponía una fila aquí, 2 filas aquí y 2 filas aquí. Se paraban uno enfrente al otro. Y entonces tenían que tirar. En lo que tirabas, todavía quedaban soldados ahí, tú tenías que cargar. Tenías que pasarle baqueta al fusil, tirar la bala, echarle la pólvora. Eso eran por lo menos 2 minutos. 2 minutos que estabas expuesto al fuego enemigo. Ese es el ministerio. Ahora, yo me imagino que el que estaba en esa batalla, iba adelante, él sabía ya una cosa. Estoy muerto. Ya yo me morí. Lo demás, que se encargue Dios. Mis amados hermanos, muchas veces vamos al ministerio así. Ya yo estoy muerto. Porque estamos adelante y las balas vendrán directamente hacia nosotros. Debemos orar por los pastores, tomando en cuenta la naturaleza de su trabajo y fragilidad como hombres, pero también debemos orar por ellos tomando en cuenta la fragilidad de las almas a las que ellos le ministran. Ellos son embajadores de Cristo que llaman a los hombres a reconciliarse con Dios, hombres que están muertos en sus delitos y pecados, que no aprecian el ministerio ni la palabra y que odian a Dios con todas las fuerzas de su ser. Muchachos y personas que nos visitan, esa es la descripción que Dios está haciendo de ti. Esto no es la descripción de un asesino en serie. Es la descripción de toda aquella persona que no se ha rendido a la soberanía de Cristo sobre su vida. No está hablando de alguien que simplemente va a la iglesia los domingos. Es alguien que puede ir a la iglesia los domingos y que vive una vida lejos de Dios porque Dios no es el centro de su vida. Podrás ir a la iglesia, podrás tener una Biblia, hay delincuentes, los más perversos que leen la Biblia todos los días y aún allí en esa condición están lejos de Dios. Solo cuando una persona viene por medio de la fe y se sujeta a la soberanía de Dios, es que hay un cambio real en su vida.
Así que los hombres a quienes ministran, los pastores, y que no son creyentes, tienen una descripción como esta. Vayan conmigo a 2 Corintios 2 14 al 16. 2 Corintios 2, 14 al 16. Miren qué pasaje más vívido de lo que es el ministerio. 2 Corintios 2, 14 al 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Porque uno ve y dice, olor, somos grato olor para Dios. Y dice, ¡ay, qué bien! Miren, voy a usar aquí Stemacher, quien interpreta este texto como pocos. Dice, con estas palabras, atiende bien, Pablo quiere que nos imaginemos la figura de un victorioso general romano que marcha delante de sus ejércitos en un desfile triunfal en la capital del imperio. El general desfila por las calles con sus prisioneros de guerra y se los muestra a todos los espectadores, mientras que la dulce fragancia de especies quemadas llena el aire. Esa es la imagen. Y Pablo se presenta como uno de esos que han sido vencidos, que vienen como esclavos ante el general y que llevan esa fragancia de perfume y que todos pueden oler. Al final de esa procesión, los cautivos eran ejecutados en la generalidad de los casos. De modo que esa misma fragancia, que era dulce para los vencedores y olor de vida, en el caso del general, era terrible para los cautivos, era un olor de muerte. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando los ministros del Evangelio proclaman las buenas nuevas de salvación. Para unos, ese ministerio es olor de vida para vida, mientras que para aquellos que rechazan el olor del Evangelio es muerte para muerte. Para unos esa fragancia es dulce que anuncia la victoria y la nueva vida en Cristo. Para otros es un olor repugnante que precede a la condenación eterna y al infierno. Y cuando Pablo considera eso, concluye diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo la gracia bendita de Dios puede capacitar al ministro del Evangelio para llevar adelante una obra como esa. Por eso cuando Pablo pedía a las iglesias que oraran por él, una de las peticiones más recurrentes que él presentaba era de que le ayudaran en su trabajo, orando para que él pudiera ser un mejor predicador de la palabra. Mis amados hermanos, créanme, no es fácil. Hay series más simples que otras, hay sermones más simples que otros, pero muchas veces yo estoy aquí peleando. No todos tienen una sonrisa agradable por lo que estoy diciendo. Hay algunos que combaten contra mí. Perdón, no lo hago personal, no combaten contra mí. En realidad están combatiendo contra el Dios de los cielos. Su problema no es conmigo. Yo lo entiendo. Su problema es con el mensaje. Ellos no quieren rendirse ante la soberanía de Cristo. Ellos quieren ser los dioses de sus propias vidas.
Ellos tienen poco interés o tal vez ninguno acerca del Dios del cielo. El Dios del cielo lo creó para Él, para su gloria, pero esa persona que está sentada ahí aún quiere ser su Dios y por tanto desprecia al Dios del cielo. Cuando se les advierte, sed salvos de esta perversa generación, vuestro futuro es el cielo, la condenación eterna. Ellos pueden mirar el rostro del predicador y decirle con sus ojos, no me importa. No me importa. No me importa lo que dices. No me importa que hables del cielo. No me importa que hables del infierno. No me importa. Solo quiero yo ser mi propio Dios. ¿Saben? A veces voy a abrir mi corazón. A veces uno se enoja. En Cuba decimos que el que muere el que por su gusto muere, que la muerte le sabe a gloria. Yo cambié eso. Yo digo que el que por su gusto muere, tremendo mal gusto tiene. Y yo me enojo no con ellos. No es tampoco nada personal. Es la tristeza de ver personas aquí, de ver a jóvenes cada día oyendo hablar del cielo y de las glorias y las bendiciones que se tendrá en el cielo. Y oyendo hablar del infierno, de la oscuridad, la tristeza, el llanto, el dolor y la lejanía de Dios que se experimentará en ese lugar. Y que puedan mirarme a mi cara y decirme, no me importa. No es un trabajo fácil. Algunos vienen preparados a oír la exposición de la palabra, con apertura de corazón. Otros vienen con el corazón apesadumbrado y cargado de problemas. Y aún otros vinieron con una actitud rebelde y apática para poder ministrar eficazmente a un grupo tan heterogéneo de personas. Solo la gracia del Señor puede asistir a uno. Pero hay una razón más por la que ustedes deben orar por mí. Uno, por la naturaleza del ministerio pastoral, la fragilidad nuestra, la fragilidad de los oyentes que no conocen al Señor. Y hay una razón más por la que tú debes orar. Y es que eso obra un vínculo de amor que es trascendente entre la iglesia y su pastor. Mira lo que dice John Angel James. La oración es el mejor extinguidor de enemistades y el mejor combustible para la llama del amor. ¿Sabe? Cuando hay un miembro de la iglesia que tiene problemas con su pastor, ¿sabe lo primero que se murió ahí? Ese hombre dejó de orar por su ministro. Hay hombres buenos y malos, vamos a decirlo así. Ya me salí de la teología, pero hay buenos pastores y no tan buenos. Y yo entiendo. Pero estoy seguro que nadie puede obrar contra su pastor y obrar contra su pastor y orar por él al mismo tiempo. Cito a Gardner Spring una vez más. Ellos le amarán más, le respetarán más, prestarán atención más alegremente a su ministración y obtendrán más provecho de ella mientras más los encomienden a Dios en oración. Sentirán un interés más profundo en su obra mientras más oran por ellos. Y sus niños sentirán un interés más profundo tanto por él como por su predicación, cuando escuchen regularmente los ruegos que afectuosamente lo encomienden al trono de la gracia celestial. ¿Tú te imaginas el impacto a tus hijos
viéndote orar con pasión fervorosa ante Dios en tu culto familiar por tu pastor, pidiéndole que Dios le asista, que Dios tenga misericordia del pueblo, que su palabra sea implantada en los corazones, que los que vienen a oír la palabra tengan oídos a oír la palabra. ¿Te imaginas el impacto a tus hijos? A veces pensamos que ponerlo en una película de José, yo no estoy diciendo que no se ponga la película de José, de animado. Eso va a impactar a mi hijo. Ore fervorosamente por su pastor. ¿Sabe lo que se va a preguntar? ¿Y por qué? ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanto fervor por orar por ese hombre? ¿Qué tan importante él tiene que decir el domingo que mi padre ora así? Tal vez era un medio para que él preste atención a ver qué está diciendo ese hombre que se para ahí el domingo y que su papá ora tan fervorosamente por él. Y hay algunas razones por las que creo que deberían orar por mí. Concluyo mi sermón con otra cita de Gardner Spring. Él, no lo puedo decir mejor que él. Hermanos, orad por nosotros, que seamos guardados del pecado, que podamos andar cuidadosamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Que nuestros corazones puedan ser más devotos a Dios y nuestras vidas un ejemplo más impresionante del evangelio que predicamos. Que podamos ser más completamente equipados para nuestra obra y nuestros conflictos. Que podamos ser más fieles y sabios para ganar almas. Que podamos disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en sujeción. No sea que habiendo predicado a otros, nosotros mismos seamos desechados. Si alguna vez entras en el lugar secreto, en el lugar del Altísimo, y acercas tu corazón a aquel a quien ama tu alma, ruégale seriamente por tu pastor, que pueda asistir a los ministros del Evangelio. Si alguna vez yaces cerca del Señor, por favor recuérdanos con lágrimas de solicitud, haz que sean oídos tus ruegos y dile que Él ha confiado el tesoro glorioso del Evangelio en vasos terrenales, para que la excelencia del poder pueda ser enteramente de Dios. Hermanos, hermanos, orad por nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, cuánta misericordia tú has tenido para con nosotros, que a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, tú nos has salvado de las consecuencias de nuestro pecado. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú hayas manifestado en nuestras vidas tal grande muestra de amor? Nosotros merecemos exactamente lo mismo que recibirán aquellos o que están recibiendo aquellos que están ahora mismo en el infierno. Pero Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y tu Espíritu Santo aplicó tu obra salvífica en nuestros corazones. Y ahora estamos aquí, en tu reino, en tu iglesia. Señor, qué gran responsabilidad es exponer tu palabra a tu pueblo. Señor, no solo humilla, abruma la tan grande responsabilidad. Señor, no podremos como iglesia continuar avanzando a menos que tú estés con nosotros. Estamos comenzando una nueva etapa. Te pedimos que tú nos asistas, porque el enemigo no se va a cansar de tratar de destruir a tu iglesia. Danos a todos
fuerza, valentía, arrojo santo para pelear tus batallas. Ten misericordia de mí, oh Señor. Ayúdame a ministrar este pueblo. Salva pecadores. Santifica a los santos. Esas son cosas que solo tú, oh Dios, solo tú puedes hacer. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.